Hola, qué gusto tenerlos de vuelta en la clase de Derecho Constitucional para pasar mejor el encierro. Estamos en nuestro nuevo salón virtual, en este salón donde hace mucho calor y pues yo no controlo los ruidos, entonces ayer se nos cruzó en la clase la pequeña Laika con sus sonoros ladridos. Hoy puede pasar cualquier cosa, hay por aquí guacamayas, pájaros, puede pasar cualquier cosa, entonces pues bueno, no se espanten si de pronto a media clase escuchan un ruido extraño. Espero que se estén cuidando, espero que estén utilizando el tiempo de la mejor manera posible. Protejámonos todos, cuidémonos todos, quedémonos en casa y ayudémonos todos a todos. Les pido que compartan esta clase a la mayor cantidad de gente posible que crean que le puede servir, a la gente que crean que está pasando un momento difícil o aburrido en su casa, o a gente que simplemente quiere aprender algo nuevo. Suscríbanse aquí abajo, es muy fácil, simplemente poner el botoncito que dice suscribirse y les van a llegar mensajes cuando la clase esté lista. Pues muchas gracias y vamos a seguir viendo el poder legislativo. Es importantísimo entender qué es el poder legislativo, cómo funciona, dónde se deposita el poder legislativo, porque quizás son las personas, los políticos de los que más nos quejamos. Entonces, si nos vamos a quejar de ellos, si les vamos a estar mentando la madre todos los días, si vamos a estar reclamando que no hacen bien su chamba, por lo menos tenemos la obligación de saber dónde están, quiénes son, cómo se integran, cómo funcionan, etc. Y lo que vamos a tratar de ver es cómo se conforman cada una de las dos cámaras que forman el Congreso General. Cuáles son los órganos que se integran al interior de estas cámaras y qué hace cada uno de estos órganos para que estas personas que llamamos las diputadas y los senadores y que les mentamos la madre todos los días y que nos enojamos mucho con ellos todos los días, puedan hacer su trabajo o dejen de hacerlo, ¿no? Hay por ahí un dicho, yo tenía un par de amigos diputados que decían que la diputación dura 3 años, pero el desprestigio dura toda la vida. Bueno, habría que hacer mejor la chamba para que ese desprestigio empiece poco a poco en convertirse en un prestigio que puede ejercerse de manera, digamos, digna el resto de la vida. Muy bien. Entonces, dice la Constitución que el poder legislativo se deposita en el Congreso General. Y ese es el primer gran órgano. El Congreso General es un órgano. Es un órgano que puede actuar de diversas maneras de manera conjunta en un mismo recinto. Dice la Constitución que cuando sesiona el Congreso General lo hace en la Cámara de Diputados. Entre otras cosas porque quien preside la Cámara de Diputados también preside el Congreso General. Este Congreso General tiene algunas funciones, no muchas en la Constitución, pero por ejemplo es el que recibe el informe del presidente, es el que sesiona cuando el presidente de la República toma posesión como tal después de una elección. Entonces tiene algunas funciones también, por ejemplo, para la sustitución de presidente, para llamar a elecciones cuando nos quedamos sin presidente o para evaluar las posibles causas de renuncia de un presidente de la República. Entonces tiene algunas funciones y es un órgano. Déjenme, me voy un poquito a la teoría del derecho para saber qué es un órgano. Kelsen decía que un órgano era un centro de imputación normativa. Suena horrible y suena muy complejo para los no abogados, pero déjenme les explico. Un centro de imputación normativa es aquel núcleo en el que se cruzan obligaciones, derechos, facultades y funciones. Es decir, es un órgano en el que ya sea la Constitución, leyes o reglamentos, lo dota de facultades específicas, de funciones específicas y de obligaciones específicas. Cuando un lugar, cuando una estructura dentro del aparato de gobierno o del poder legislativo o del poder judicial tiene funciones concretas, facultades concretas y obligaciones concretas, se convierte en un centro de imputación normativa, es decir, en ese lugar van a pasar cosas que van a ser interpretadas a través de leyes concretas, a través de funciones concretas establecidas en leyes o de facultades concretas establecidas en leyes o de obligaciones concretas establecidas en leyes. En ese momento se convierte en un órgano específico que tiene funciones específicas y facultades específicas. Y aquí tenemos varios órganos que vamos a explicar. Entonces, el primero es el Congreso General, que funciona así cuando la Constitución le dice que tienen que sesionar ambas cámaras en el mismo recinto para hacer funciones conjuntas. Ahora, el poder legislativo se divide en dos, en una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.
Hay algunas reglas generales para estas dos en diversos artículos. El artículo 61 es un artículo muy controvertido porque habla de que los diputados y senadores son inviolables en sus opiniones en el ejercicio de sus funciones. Es lo que coloquialmente se ha conocido como el fuero legislativo. Y se ha malentendido como el derecho o la posibilidad de hacer cualquier cosa sin que me hagan nada mientras soy diputado, y es un absurdo. Es decir, no es un permiso para delinquir, no es un permiso para violar la ley, no es un permiso para hacer lo que quieran. Es simplemente una protección extra que tienen los diputados y senadores para no ser juzgados de ninguna manera por las opiniones que dan en el ejercicio de su cargo. Es una protección que tiene una historia muy compleja, una historia muy larga. Es decir, la idea es proteger a las personas que ejercen la función de representantes nuestros en el Congreso para que el Poder Ejecutivo no pueda perseguirlos por las simples opiniones que expresan en el ejercicio de su encargo. Pero es nada más eso, ¿eh? Es decir, no es una protección para poder hacer o decir cualquier cosa, es una protección para no poder ser juzgados por las cosas que dicen, por las cosas que opinan, cuando están ejerciendo la función del legislador, cuando están ejerciendo la función de diputado o senador. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, viene de las funciones muy difíciles, muy rudas que pueden hacer estas personas, como por ejemplo la fiscalización de los recursos, la decisión del presupuesto. Pueden ellos además ejercer funciones como el juicio político o el juicio de procedencia para personas del Ejecutivo que tienen también una protección extraconstitucional. Entonces, para que no haya una consecuencia negativa y legal en contra de ellos por ejercer sus funciones, por opinar, por ejercer la libertad de expresión que tienen al interior del Congreso y en el ejercicio de sus funciones, viene esta protección. Otra regla importante es que diputados y senadores tienen prohibido desempeñar otro empleo, cargo o comisión, según el artículo 62 de la Constitución, mientras son diputados o senadores. Dice empleo, cargo o comisión en la federación o en los estados. Este es un artículo muy interesante, muy importante y muy controvertido, porque hay quien opina que además debería de establecerse la prohibición de no poder ejercer ningún otro tipo de empleo, de tener ningún otro tipo de negocio, de tener ningún otro tipo de empresa. Eso no dice el artículo. Dice, está prohibido que ejerzan un empleo, cargo o comisión en la federación. Pero justo por eso, cuando diseñamos el Sistema Nacional Anticorrupción y las declaraciones patrimoniales, establecimos la obligación, y fue tan importante para el movimiento, el establecimiento de la declaración de intereses. Porque entonces a lo mejor no necesitamos que los diputados y senadores renuncien a cualquier cosa que hacen fuera del recinto legislativo, que vendan sus empresas o que renuncien a cualquier consejo directivo, sino que no los digan, simplemente lo declaren en una declaración de intereses en la que expresen abierta y públicamente qué otros intereses tienen, a qué otras empresas pertenecen, qué otros fondos, en qué otros fondos están como integrantes, en qué consejos de administración opinan, en qué otro tipo de asociaciones sociales, religiosas, empresariales, etcétera, están activos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la posibilidad de saber que cuando legislan lo hacen para todo el país y no para los intereses concretos que ya conocemos porque están en una declaración de intereses. Cuando esta declaración de intereses finalmente sea pública, sea conocida, vamos a tener todos la capacidad de someter a cada diputado y a cada senador a un examen de manera pública y concreta para decir, oiga, eso que está usted haciendo en realidad a lo que está atendiendo es a sus propios intereses y no a los intereses de la nación. Y por lo tanto ya no vamos a necesitar que renuncien a todo cuando sean diputados o senadores. El artículo 63 habla del quórum, habla de la integración. ¿Qué es el quórum? Es una regla básica para poder integrar cualquiera de estos órganos. Tanto el Congreso General como la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores existen como tal, se integran como tal, funcionan como Cámara de Diputados o Cámara de Senadores cuando están más de la mitad de los miembros presentes, más de la mitad de los miembros que la integran, más uno. En el momento en que hay 251 diputados en la Cámara de Diputados y 65 senadores en la Cámara de Senadores, en ese momento se integran, se convierten en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Antes no.
Si hay 250 diputados o 64 senadores, no existe quórum y por lo tanto no existe la Cámara, no existe este órgano colegiado. Eso debe pasar desde el quórum se debe dar desde la integración. A partir de la integración, en las sesiones se toma el quórum todas las veces que sean necesarias para saber que en efecto existe el órgano colegiado en ese momento. Y el artículo 65 habla de los diferentes periodos de sesiones. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen 2 periodos de sesiones. El primero corre del 1 de septiembre al 15 de diciembre. ¿Por qué se llama el primero si es a la mitad del año o después de la mitad del año? Porque es en el periodo en el cual el presidente de la República rinde su informe, pero también después de una elección es el primero que se ejerce después de las elecciones para integrar una cámara, para integrar la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores cada 6 años. Es el primero que se ejerce después de una elección, por eso se llama el primer periodo de sesiones, 1 de diciembre a 15 de septiembre. El segundo periodo de sesiones corre del 1 de febrero al 30 de abril. Es el segundo periodo de sesiones en el que se ejercen las funciones cotidianas y normales. Se puede convocar a un periodo extraordinario después del 15 de diciembre o después del 30 de abril, pero la convocatoria a un periodo extraordinario tiene que tener una causa específica, un tema específico, un tema en concreto para volver a llamar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, que otra vez tiene que regresar en mitad más 1 para poder formar quórum. Si no, aunque haya convocatoria, aunque se llame a las diputadas y diputados y a las senadoras y senadores a una sesión extraordinaria, si no están la mitad más 1, no existe pleno y por lo tanto no existe el órgano integrado como órgano con todas sus funciones. Entonces, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores son otro órgano del Congreso General. Muy bien. Vámonos a los órganos de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene varios órganos. El primero es la mesa directiva, ese lugar alto en el que ustedes ven a unas personas con una campanita y con una escultura dorada que está ahí siempre enfrente. Esa es la mesa directiva. La mesa directiva es el órgano encargado de conducir las sesiones del Pleno, de conducir el debate, de llevar las sesiones, de tomar las votaciones, etc. Es también la que recibe las iniciativas de los diputados, las turna a las diferentes comisiones. Es el órgano máximo del Congreso. La mesa directiva la preside un presidente que dura 1 año, que es escogido por las 2/3 partes de todo el Pleno. Hay una serie de acuerdos parlamentarios. La mesa directiva dura 1 año y hay una serie de acuerdos de irse turnando por grupos mayoritarios del que tiene más diputados al que tiene menos los 3 años que dura una legislatura. Hay un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario por cada grupo parlamentario. Así se integra la mesa directiva. Este presidente, normalmente el primero, suele ser aquel del partido mayoritario, a menos de que el partido mayoritario decida, por ejemplo, que quiere presidir en el 3er año o en el 2º. Es un acuerdo que se lleva entre los grupos parlamentarios para tratar de dirigir políticamente los debates. A veces a los grupos parlamentarios les gusta presidir en el 3er año para cuidar al presidente o para cuidar algún tema en específico. A veces les gusta presidirlo en el 1er año. Es un acuerdo, se elige la mesa directiva por 2/3 partes. Ahora, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es muy importante porque, como decía, también preside el Congreso General. Y por lo tanto es el representante del Poder Legislativo cuando se convoca a reuniones protocolarias o de otro tipo en la que se pide al presidente del Poder Legislativo que vaya a una sesión específica. La Junta de Coordinación Política es el órgano político de la Cámara y es el órgano político porque en este órgano se acuerda la conducción política, se generan los acuerdos. ¿Quiénes lo integran? Un representante por cada grupo parlamentario. Por lo tanto, los grupos parlamentarios también son un órgano. Se conforma cada grupo parlamentario por 5 diputados. 5 diputados y se les pide a cada uno de estos grupos parlamentarios que tengan un coordinador, que también es otro órgano. Y es otro órgano este coordinador porque es el encargado de recibir los recursos de los grupos parlamentarios, de distribuirlos y de administrarlos. Por esto es una de las grillas más importantes que ustedes van a ver permanentemente en las integraciones de las cámaras.
quién es el coordinador de un grupo parlamentario es importantísimo, porque es el del billete, es el que reparte la lana para las comisiones, es el que reparte la lana para los viajes, es el que autoriza que una persona se vaya de viaje o no. Es una persona muy importante, no solo porque, digamos, conduce políticamente aquello para lo que va a estar su grupo parlamentario, las votaciones, cuando levantan la mano o no, sino que es el del billete, es el que coordina y administra cómo funcionan las comisiones, cuántos asesores tiene cada quien, cuánto le pagan a cada uno de los asesores, en fin, es un personaje importante. Pero también es porque a través de los grupos parlamentarios y de sus coordinadores se elige quién va a integrar la Junta de Coordinación Política. Esta famosa JUCOPO es un órgano en el que se reúnen los líderes de los grupos parlamentarios y deciden la conducción política de San Lázaro, que es donde está ubicada la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a discutir? ¿Cómo lo van a discutir? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se debe llegar? Son, por ejemplo, donde se toman decisiones sobre la seguridad de la Cámara, si hay alguna manifestación. Son aquellos que toman decisiones sobre qué se va a hacer frente a una crisis, cuáles son las cosas especiales que se van a discutir en una sesión de pleno, etcétera, etcétera. La Cámara de Diputados también tiene una cosa que se llama la conferencia. La conferencia es otro órgano que está integrado por el presidente de la Cámara y la JUCOPO. La conferencia es el órgano que establece la agenda legislativa. Es el que va más o menos a establecer la estrategia de los asuntos legislativos que se van a ir llevando a lo largo del periodo de sesiones, con la idea de sacarle el mayor provecho posible. Y luego tenemos lo que pueden ser los órganos más importantes, que son las comisiones ordinarias. Se llaman comisiones ordinarias del Pleno, es decir, los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados funcionan en pleno, en ese salón grandote, gigantesco de los 70s que diseñó López Portillo, gran admirador de los escenarios fascistas de italianos sobre todo y también alemanes. Si ustedes ven San Lázaro, pues es un recinto fascistoide gigantesco con las grandes banderas, no es un recinto diseñado para el debate. La mesa directiva está muy alejada del pleno, está diseñada para que la persona que está en el centro sea una persona que va a relucir con las banderas gigantes detrás de él, y los que lo escuchan en realidad son público, están muy alejados. ¿Por qué está diseñado así? Porque López Portillo quería su gran escenario. Antes el informe de gobierno, los que son de nuestra edad se acordarán que antes el informe se daba en San Lázaro y entonces era un gran show para el presidente. San Lázaro está diseñado arquitectónicamente para que el que luzca sea el presidente. El que está ahí paradito enfrente, en medio de todo mundo, sea el presidente, lo rodeen estas grandes banderas y las fotos salgan increíbles. No es un recinto para el debate. Si alguno de ustedes ha ido a San Lázaro, se podrá dar cuenta que cuando está una persona hablando ahí en la presidencia o en la zona de la presidencia, los que están en la zona de pleno no están escuchando nada. Cada quien está en lo suyo, porque no es un recinto diseñado para el debate. Bueno, una vez hecho este pequeño paréntesis, regreso porque el pleno funciona con los 500 diputados o con el quórum, que es 250 más 1. Pero la mayor parte del trabajo se lleva a través de las 43 comisiones ordinarias, imagínense, 43. Hemos ido creciendo en comisiones ordinarias, cada una de ellas tiene temas específicos, desde turismo y juventud hasta cosas tan importantes como Hacienda o Seguridad Pública, Justicia, etc. Son comisiones ordinarias, los temas están establecidos en la Ley Orgánica del Congreso, y cada diputado puede pertenecer hasta 3 comisiones ordinarias. Las comisiones ordinarias, lo vamos a ver mañana, son aquellos lugares a donde llegan las iniciativas de los diputados o llegan las iniciativas del presidente, determinadas por temas específicos, donde se hacen las discusiones y donde se generan los dictámenes para que después se puedan discutir en el pleno. Es donde se hace la chamba dura, la chamba concreta, la chamba de arrastrar el lápiz para generar piezas legislativas que después se puedan convertir en leyes. Y finalmente la Secretaría General. La Secretaría General es el órgano que se encarga de la administración del recinto, de la administración de San Lázaro, de la administración del personal, de la seguridad, de que todos los diputados y senadores tengan su oficina, la tengan bien, la tengan limpia, estén todas las cosas que se necesitan, etc. El secretario general es escogido por 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados.
Vámonos ahora a la Cámara de Senadores, que tiene órganos muy similares. Tiene también una mesa directiva integrada por un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios que se escogen por 2/3 partes del Pleno para un año, igual que en la Cámara de Diputados. Los grupos parlamentarios también son integrados por 5 senadores. Aquí también voy a abrir un paréntesis, porque este ha sido uno de los temas más controvertidos últimamente y donde los diputados y senadores nos hacen trampas que acaban con su prestigio. La idea de los grupos parlamentarios es que quien compitió en una elección y ganó por un partido en una elección puede integrar un grupo parlamentario si tiene más de 5. En los últimos por lo menos 4 periodos o 5 periodos legislativos, lo que hemos tenido son varios partidos pequeñitos que no alcanzan el número necesario para tener grupo parlamentario y por lo tanto no van a tener recursos y por lo tanto no van a entrar a la Jucopo, etc. Y la trampa que hacen varios de estos partidos es literalmente comprar diputados o senadores de otros partidos por comisiones y a lo mejor hasta por dinero. Los cambian de partido para tener la posibilidad de integrar un grupo parlamentario. Entonces hemos tenido unas transformaciones de un día para otro de diputados que pertenecían a uno y ahora pertenecen a otro partido, simplemente para tener la posibilidad de tener grupo parlamentario y por lo tanto acceder al dinero. Esto es una de las cosas que tendría que estar reglamentada, debidamente reglamentada, que el partido por el que compites es el partido por el cual vas a poder ejercer tus funciones de legislador, y si no, si decides renunciar a ese partido, que funciones como diputado o senador independiente, sin grupo parlamentario. De lo contrario, lo que tenemos son simulaciones que acaban con o echan a perder las reglas de la sobrerepresentación, porque de pronto tenemos partidos para los que la gente votó por muy poquitos y eso es lo que quería la gente en la elección, y de pronto esos partidos pequeñitos acaban con grupos parlamentarios que no reflejan la votación de la gente. Muy bien. No hay conferencia en la Cámara de Senadores y tenemos 30 comisiones ordinarias en la Cámara de Senadores que ejercen las funciones similares de la Cámara de Diputados, que es la de recibir las iniciativas, llevar los debates, generar las discusiones, eventualmente llevar los dictámenes. En la Cámara de Senadores hay 2 secretarías, la Secretaría General de Administración y la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, que básicamente se encargan de lo mismo, pero están divididas en 2. Entonces les decía, así es como están integrados los diferentes órganos, esas son las reglas generales del debate y es muy importante que todos las conozcamos, porque de conocer y de estar bien informados surge nuestro derecho a exigir, surge nuestro derecho a someter a estos representantes nuestros a hacer permanentemente su chamba, a hacerla bien, a responder a nuestros intereses y no a los propios, y a que nosotros tengamos la claridad de poderlo seguir. Déjenme acabar esta clase haciéndoles una recomendación. Les pediría que a cada uno de ustedes se ocuparan de revisar qué diputado es el diputado de su distrito, cuáles son sus senadores de su estado, cuáles son los diputados y senadores de representación proporcional que también pertenecen a su estado. ¿Para qué? Para que tengan claro quiénes son y después busquen sus twitters, busquen sus páginas de Facebook, encárguense de empezar a generar un contacto directo con ellos, y siempre que tengan una duda, siempre que tengan una queja acerca de lo que está pasando en el país, en lugar de hacer esa queja en lo general, empiecen a taguear a estas personas. En lugar de quejarse en general sobre cómo se está llevando la crisis de salud en este momento, o la crisis económica, o cómo se van a utilizar debidamente nuestros impuestos, en lugar de hacer la queja general, empiecen a hacer la queja tagueando a su diputado, tagueando a su senador, poniéndole específicamente la pregunta de: oiga senador, oiga diputado, usted me responde a mí, ¿qué está haciendo en torno a este tema en específico? Yo ya tomé mi clase de Derecho Constitucional, yo ya sé cómo integra usted cada uno de estos órganos, yo ya sé que usted está en la Comisión de Turismo, por ejemplo. Ya lo busqué y ya encontré que está en la Comisión de Turismo, pero también ya vi que usted tiene hoteles, o también ya vi que usted tiene intereses específicos, o aunque no los tenga, yo lo que quiero es que usted me responda qué va a hacer para que el turismo en México no se muera, porque usted tiene esa responsabilidad. Y poco a poco empezar a generar un vínculo directo entre nosotros los ciudadanos y aquellas personas que están en estos lugares, están en estos órganos, cobran un sueldo, gastan nuestros recursos y ejercen una serie de funciones por nosotros y para nosotros. Nos vemos entonces mañana. Mañana acabaremos con el Congreso. Mañana veremos cómo funciona.
cómo funciona el Congreso, cuáles son los procesos y las cosas que hacen cada uno de estos personajes que llevan eventualmente a generar esas cosas tan importantes que nos rigen a ti y a mí, que moldean nuestra vida, que son las leyes. Muchas gracias, nos vemos mañana. No se olviden de compartir y no se olviden de suscribirse. Bye.